todo lo que nos interesa, que son los obstétricos. Los obstétricos y ginecológicos. En los obstétricos, bueno, ahí vamos a empezar con la forma de fertilidad, que va a ser cuántos embarazos, cuántos partos, cuántas cesáreas y cuántos abortos ha tenido la paciente. Aquí hay que especificar bien cómo fue el transcurso de cada uno, por qué, o sea, cómo transcurrió su embarazo, si hubo alguna normalidad en el parto, el motivo de las cesáreas y por qué sucedieron los abortos. Después va a ser la menarquia, después la fecha de última menstruación, después la fórmula menstrual, que va a ser cuánto dura su ciclo y cuánto dura el sangrado, su vida sexual, o sea, si realiza alguna, o sea, pues alguna cosa, no, es que no sé cómo expresarlo. Si tiene alguna actividad sexual de riesgo, qué método anticonceptivo usa, y si ha tenido, tiene algún trastorno ginecológico como dismenorrea, dolor, enfermedades de transmisión sexual. ¿Y sigo o...? No, sí, sí, todo lo que Sí, leíste. ok, después vienen los micos quirúrgicos que van a estar ahí el grupo sanguíneo, el grupo RH, si tiene alguna alergia, si toma algún fármaco, algunas enfermedades crónicas o agudas, o si ha tenido cirugías. Igual, tenemos que incluir los antecedentes personales generales como sustancias tóxicas, tabaquismo, alcoholismo, el uso de alguna droga, trabajo, nutrición, o sea, qué tipo de nutrición lleva, hábitos higiénicos, cuántas veces se baña, cuántas veces cambia de ropa, cuántas veces se lava los dientes. Y después ya podemos incluir los antecedentes familiares, que aquí en ginecología pues nos van a importar los oncológicos y las enfermedades hereditarias. Y, y bueno, al principio también me faltó el motivo de la consulta, que Ajá. tenemos que incluir los signos y los síntomas que presenta la paciente. Esos tienen que ser en orden cronológico, cuál es su intensidad, cada cuánto aparecen, y si hay alguno que se acompañe o alguna acción que desencadene los síntomas. Y también tenemos que incluir las pruebas que se haya realizado, como Papá Nicolau o mastografías, y las consultas anteriores. Y ya. Muy bien, Benito. ¿Alguien más? Luis Alberto. Sí, también hay una norma que es la NOM 007 SSA2 de Ujú. 2010, que habla sobre se le debe de dar una atención adecuada a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y maneja diversos criterios y cada cuándo deben de ser las consultas. Ujú. Está dividido por semanas. También existen ciertos signos de alarma que maneja o criterios de alarma que maneja esta norma, y puede ser la presencia de hemorragia, cefalea, disminución ¿cómo se llama?, de latidos en el feto, que eso es algo igual bastante importante en la exploración ya cuando la mujer está embarazada. Ok. Sí, bueno, ahorita nos vamos a meter a la cuestión más de ginecología. La obstétrica, como comentábamos, bueno, ese es otro tema. Y bueno, ustedes lo van a ver cuando vean propiamente obstetricia, ¿no? Y la propedéutica en obstetricia. Pero en ginecología, ¿qué otra cosa es importante, aparte de lo que comentaban sus compañeros, con respecto a la exploración física? eh, que debe de ser cuidadoso y se le debe de explicar a la paciente principalmente qué es lo que se le va a realizar. Eso, muy bien. ¿Qué más? Mm, Bueno, bueno, pues a la paciente, aparte de lo que decíamos de la exploración de mamas, que también vamos a ver algo y que lo vamos a ver un poquito más cuando veamos enfermedad benigna de la mama, pero ¿qué otra cosa es importante en la exploración? mm, O cómo exploramos a una paciente desde el punto de vista ginecológico. Exploración de mamas primero. Ajá, Eh, bueno, ya sea que esté sentada en la camita o esté en posición supina. ajá, eh, Ya es un movimiento oscilatorio, ajá, y primero se trata de identificar los ganglios linfáticos en la línea media axilar, ¿cómo se llama?
en la línea clavicular, y lo que se trata de buscar ya sea zonas eritematosas o como se les llama de piel de naranja, Ok, algunas masas anómalas. muy bien, muy bien, muy bien. A ver, decía creo que Abril quería hablar. No, doctor, perdón. O Benito. Sí, sí, yo también investigué la exploración de mamas y ginecológica. Ajá, Bueno, la exploración mamaria, esta tiene que ser, pues, igual con cuidado. Se le va a pedir a la paciente que ponga sus brazos extendidos hacia los lados o que también los ponga en la cadera. Y el ajá, pecho lo tenemos que dividir en cuadrantes y se recomienda empezar con el cuadrante del lado axilar, o sea, el superior externo. Y aquí tenemos que, o sea, ver si hay cicatrices, si hay cambio de coloración, si hay úlceras, si hay úlceras, como dice el compañero, si tiene la piel de naranja. ujú, Y también tenemos que analizar el pezón y la areola si tiene alguna alteración, tiene alguna cicatriz. ok, Y ya después pasándonos a la zona genital, pues ujú, esta tiene que ser en posición ginecológica, también llamada posición de litotomía. Ahí ándale, pues ahí tenemos que ocupar las técnicas de exploración, que es la inspección, que primero ujú, vamos a ver los genitales externos, el monte de Venus y el periné. ajá, Vamos a empezar con los labios mayores, con los labios menores, y, y ahí también igual tenemos que analizar si hay lesiones, si hay úlceras, hay alteraciones, si hay verrugas, y ya después continuar con la palpación. Ahí pues igual tiene que ser con cuidado y sobre todo si tiene que haber si eres hombre, bueno, no importa si eres hombre o mujer, tiene que estar otra persona junto a ti para evitar alguna situación incómoda o que te perjudique a ti como doctor en tu práctica profesional. exacto, Y esta puede ser con los dedos, es un tacto bimanual ujú, y se va a evaluar la vagina, el cervix y el útero y los anexos. ok, O también lo puede hacer con un espejo. Y Y también, o sea, se dice manual porque una adentro y otra afuera vas a empezar a palpar y vas a ver si hay alguna alteración. E igual también se puede hacer una exploración rectovaginal, pero ahí te tendrías que cambiar los guantes para que no haya algún riesgo de infección. ¿Y en Y qué momentos haces una rectovaginal? para saber ¿O si para hay buscar alguna... qué? Podría ser una fístula, ¿no? También. Ajá, Bueno, Que perdón. comunicara tanto Ajá, sí hay vagina como comunicación. recto. sí, pero algo más frecuente y inclusive más importante. Algún ¿Qué tumor o vas a, mioma que... qué vas a valorar o qué van a valorar si ustedes introducen el dedo índice en la vagina y el dedo medio en el recto? ¿Qué valoran? ¿Qué palpan? ¿Alguna tumoración? Ándale, cuestiones oncológicas. Presencia de un quiste o un absceso. Sí, puede palpar mejor el útero, los anexos, etcétera, pero sobre todo los parametrios o cuestiones de cáncer cervicuterino, o sea, que no sea in situ, sino que sea invasor, ahí lo palpamos mucho mejor, sobre todo a los parametrios. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo, ¿sale? ¿Algún otro comentario o pregunta? No. Yo, profe. Les voy a poner mi presentación y me avisan si la ven, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí, doctor. doc. Ok. A ver, vamos a empezar. Ya ustedes estaban comentando varias cosas, ¿no? Lo vamos a ver, les digo, sin detenernos mucho, pero sí, bueno, cualquier pregunta, pues por favor háganla, ¿no? Pero sobre todo, no nos vamos a detener mucho porque, repito, cuando veamos patologías vamos a estar inclusive viéndolas, ¿no? Pero bueno, miren, ya ustedes decían muy bien que, bueno, como en todo, ¿eh? Un buen interrogatorio es base, primero para hacer un diagnóstico clínico adecuado.
o sea, tener un criterio clínico, porque aquí, bueno, habla de la buena calidad de la atención ginecológica, pero realmente es para todo. Acuérdense, no hay que olvidarnos de la clínica propedéutica, nunca. Últimamente, por el avance tecnológico, etcétera, somos muy dados, y hablo de todos los médicos en general y todos los especialistas en general, de que ni siquiera interrogamos adecuadamente a una paciente o un paciente, y lo primero que hacemos es mandarle estudios de imagen o estudios de laboratorio, o que la tomografía nos diga cuál es el pinche diagnóstico, o los que están en otros lugares como los gringos que tienen la resonancia ahí como fotocopiadora, pues todo es la resonancia, o cosas por el estilo, y que nos den ellos un diagnóstico, sin ya adecuadamente hacer primero un interrogatorio y una exploración física, que es muy importante, y de acuerdo a lo que comentábamos ya inclusive desde antes, después el criterio clínico, basándonos en el interrogatorio y en la exploración física, es que pedimos ya los estudios complementarios, ¿no? No como luego en urgencias que piden un chingo de cosas para ver qué madre sale, y ya en base a eso, pues ahora le llamamos al cirujano, o le llamamos al pinche internista, o le llamamos... Entonces, hay que tener un criterio clínico, y el interrogatorio es muy importante, y ustedes lo mencionaban. Debemos obtener la mayor cantidad de información posible, incluyendo antecedentes familiares, riesgo de enfermedades, compañeros sexuales, que eso lo vamos a hablar, eso a veces es complicado. Y obviamente es complicado si, por ejemplo, llega con el esposo o con el novio. ¿Y cuántas parejas sexuales ha tenido? Pues muchas veces es como una doctora, una ginecóloga decía que dependiendo si es mujer o hombre, el que le pregunten el número de parejas sexuales, es multiplíquenlo o divídenlo por el factor 3, ¿no? O sea, la mujer siempre es, ¿no? Uno, ¿no? O si va acompañada, obviamente. Ya cuando le preguntan en corto, pues ya a lo mejor les dice bien. Pero al hombre, no, 20, ¿no? Ahí sí divídenlo entre 3, ahí le exageran los cabrones. O aspectos personales o sociales que pueden ser relevantes. Y lo que le estaba diciendo es siempre acompañarlo de una buena exploración física. Siempre hay que tener un expediente clínico adecuado. Es muy importante el expediente clínico. Ustedes, cuando estén en los hospitales, la norma oficial mexicana, que ya mencionaba unos compañeros para la atención del embarazo, pero la norma oficial mexicana para el expediente clínico es muy importante basarse en ella para no tener problemas legales, ¿eh? Y es muy importante tener registrados todas las consultas, procedimientos, si se trata de embarazo, cuestiones infecciosas, ya lo vamos a tocar cuando veamos infecciones de transmisión sexual, etcétera. Entonces, lo que ustedes ya mencionaron, miren, más en ginecología, inclusive los consultorios propiamente de ginecología son diferentes o deben ser diseñados diferentes al consultorio general, a de medicina general o de cualquier otra especialidad, créanmelo. Debe ser, o a lo ideal, y ese es el problema de nuestro sistema de salud. Luego vamos a algunas instituciones donde pues ni hay un ambiente cómodo, ni privado, hay un chingo de gente, está corriendo el otro chamaco de pediatría por allá, o sea, es un relajo, ¿eh? Pacientes con bata de exploración adecuada, y el consultorio de ginecología, lo ideal es tener un baño también ahí, un lugar donde puedas cambiarse, dejar sus cosas, etcétera, o sea, son muchas cosas. Lo ideal en ginecología es que al momento de entrevistarlas, por lo que estamos comentando muchas veces, debe ser solas, o sea, el interrogatorio, a menos de que sean adolescentes, o sea, debajo de 18 años y abusados. Sí debe estar mujer, o su mamá, o el papá, digo, lo ideal es la mamá, o alguien de mayoría de edad. Y bueno, o alguna enfermera, ¿no? El interrogatorio sí debe ser lo ideal, que sea sola, porque les digo que muchas veces, inclusive
no les dicen las cosas si preguntan sobre compañeros sexuales, sobre número de parejas sexuales, sobre actividad sexual que uno de ustedes decía, etcétera, ¿no? No lo dicen, entonces pues a nosotros no nos ayuda mucho este tipo de cosas. Y bueno, normalmente se inicia, como ustedes mencionaban, por otros aspectos diferentes a ginecología, o sea, es decir, pues antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, no patológicos, si fuma, toma, etcétera, ¿no? O sea, para como que la paciente tome más confianza y poder ya con los antecedentes ginecobstétricos y recabar más información. Ahora, esto es complicado, pero bueno, siempre lo tratamos de preguntar. Inclusive, bueno, desde el punto de vista ginecológico, realmente cuando acude una paciente a consulta de ginecología, muchas veces, sobre todo a nivel privado, sí te lo dice, o sea, sus preferencias sexuales, si mantiene o si tiene adecuadas relaciones sexuales, si inclusive llega al orgasmo en todas las relaciones sexuales se le dificulta. O sea, dependiendo del por qué llegue a la consulta de ginecología, esto puede ser muy importante, ¿eh? Y obviamente no precipitarse a realizar pues o alguna cuestión de decir esto es así por así. Entonces, no se trata de eso, pero es dependiendo de la paciente. Muchas veces sí nos puede dar información importante para el tipo de patología con la que venga. Esto es importante y esto lo trabajamos mucho con los residentes porque muchas veces nos convertimos en nada más, pues nada más lo que hacemos es dar recetas, no interrogamos bien, no exploramos bien. Tenemos que tener tiempo para cada paciente y esto a veces es complicado a nivel institucional, o sea, donde se maneja mucho volumen de paciente en cada día por consultorio, muchas veces ni interrogamos bien, ni exploramos bien. No tener interrupciones, muchas veces entra uno, entra el otro médico, entra la enfermera, la chingada. Centrarse en la paciente, escuchar a la paciente. Muchas veces ni siquiera nos sentamos para escuchar a la paciente. Tenemos que tener, sobre todo en ginecología, respeto por la paciente. Y como ustedes mencionan, no obligarla a nada que ella no quiera. ¿De acuerdo? Lo que dice acá, y no nada más los estudios, ustedes lo ven en la consulta. La cuestión de la empatía o la relación médico-paciente es muy importante. La actitud del médico, como dice acá, influye no solo en el cumplimiento terapéutico de la paciente, sino en los resultados que ustedes tienen al final del tratamiento. Créanmelo, eso es muy importante. La confianza que tiene la paciente con ustedes, o sea, si la tiene, no se les va a ir nunca. Y bueno, yo siempre estoy convencido que la paciente va a los hospitales no a ver el hospital, sino va a ver doctores, médicos, ¿no? Entonces, si ustedes tratan bien a las pacientes, si hacen empatía con ella, si ella les tiene confianza, etcétera, los va a seguir hasta donde sea, ella va a ir a donde sea con ustedes, porque tiene confianza en ustedes la tratan adecuadamente, obviamente con conocimiento, y realmente los resultados finales también son mejores. Les decía yo la validez legal en las notas, ahí les encargo, si no la han leído, la norma oficial mexicana del expediente clínico, pero lo importante, según este autor, por ejemplo, Danford al principio, pues son estas 9 cosas, ¿no? Primero, el motivo principal de la consulta. Esto es generalmente en qué podemos servirle, ¿no? ¿Por qué viene con nosotros? Obviamente hay que ver antecedentes menstruales, antecedentes obstétricos, médicos, quirúrgicos, la revisión por sistemas que ustedes ya conocen, síntomas mamarios en ginecología son muy importantes, antecedentes familiares, antecedentes sociales. Miren, el motivo principal de la consulta. Primero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es por lo que acude a la consulta de ginecología? Y bueno, de acuerdo al problema principal se debe de ver la duración, la gravedad, los factores desencadenantes que ocasionan ese tipo de molestia que tienen o qué es lo que lo mejora. Antecedente, o sea, si es la primera vez
que le pasa, o ya antes, hace años o hace meses o lo que sea, tuvo síntomas parecidos. Y si los tuvo y la trataron, es muy frecuente, por ejemplo, los problemas de infecciones de transmisión sexual o flujo vaginal, ¿no? Que ya antes habían tenido síntomas parecidos y que antes tenían tratamientos previos o que sean mujeres multitratadas o que inclusive se automediquen. Ah, no, pues es que hace 3 años tenía flujo blanco, espeso, me daba comezón y pues me dieron una crema, ¿no? Y pues ahora cada vez que tengo comezón o tengo ese mismo pinche flujo, pues yo mismo me lo pongo, pues ¿para qué voy con el baboso doctor, no? Mejor me lo pongo yo y se me quita un rato y otra vez empiezo a tener molestias, ¿no? O cosas por el estilo. Si ese tipo de motivo por el que vienen a la consulta tiene un impacto en la calidad de vida de la paciente, y créanme la que mucho en ginecología sí tiene que ver con eso, es muy importante, es muy importante. La calidad de vida en la mujer es básica en esto. Y bueno, obviamente, factores estresantes sobre el motivo de la consulta, algo que le esté preocupando, que también lo vamos a ver mucho desde el punto de vista hormonal. Y obviamente ya ustedes decían, bueno, nos vamos a basar mucho en los antecedentes menstruales, edad de la menarca, fecha de última menstruación. Miren, es importante la ciclicidad y lo vamos a platicar y viendo sobre todo en la emulación, amenorrea, la duración y cantidad del flujo, qué grado de dolor tiene, si tiene dismenorrea o no, si tiene síndromes premenstruales, el uso de anticonceptivos actuales o pasados, son muy importantes y tratar de investigar qué tipo de anticonceptivos. Lo vamos a mejor en anticoncepción, pero no todos los anticonceptivos son iguales. No, o sea, no es lo mismo un derivado de un andrógeno que funcione como progesterona a un derivado de la 17-hidroxiprogesterona directamente, que funcione igual como progesterona y que lo demos igual. No todos los anticonceptivos son iguales y esto es muy importante también para el tipo de problemas por el que pueda venir, ya sea de mama, ya sea de sangrado, sea de anovulación, sea de infertilidad, sea de amenorrea, etcétera, sea de infección, lo que sea. Ya les decía yo, y porque lo mencionaba sus compañeros, antecedentes obstétricos también son muy importantes, saber el número de embarazos, número de niños vivos, número de abortos, antecedentes de embarazos previos, cómo están sus bebés, es muy importante, y obviamente si tiene antecedentes de problemas para embarazarse, ¿no? Pero propiamente ya los antecedentes ginecobstétricos más a detalle, pues obviamente los van a ver mejor en obstetricia. Pero esto también, estos puntos, verlos en una consulta de ginecología, también los preguntamos y también son importantes, de acuerdo, repito, al tipo de patología por el que viene. Porque no es lo mismo una mujer, por ejemplo, con una patología de mama, una mastalgia, pues, o dolor en mama, o alguna tumoración en mama. No es lo mismo una mujer que nunca ha tenido embarazos, que nunca ha lactado, a una mujer que ya tuvo 3, 4 hijos de la misma edad, ¿no? De la otra mujer, pero que sí ya tuvo hijos, o que ya lactó, etcétera. O sea, no es lo mismo si tuvo abortos o no, si sus bebés están bien, si les costó trabajo embarazarse, o sea, no es lo mismo, ¿eh? Obviamente, dentro de los antecedentes médicos ya mencionaron algunos de ustedes, pero hay que ver si no tiene, de lo primero que preguntamos, obviamente, si no tiene alergias la mujer, para además también, pues, implementar tratamientos, ¿no? Esto es importante y ya lo mencionábamos desde las clases anteriores. Hay fármacos que pueden hacer que alguna hormona se descontrole, o hay fármacos que pueden utilizarse inclusive como algo normal para la mujer, inclusive, por ejemplo, hay mujeres que utilizan, creo que es que si no me tomo mis pastillas para dormir, pues no duermo. Entonces tengo que estar tomándome pastillas para dormir porque si no, no duermo. Y esos medicamentos pueden también tener repercusiones, y los vamos a ver en algunos aspectos ginecológicos. Entonces hay que tratar de interrogar, porque muchas veces las mujeres no lo dicen directamente. Oiga, no toma medicamentos actualmente para nada. Y ya a lo mejor les empieza a decir algunas cosas. Obviamente problemas médicos anteriores,
si ha estado hospitalizada y la razón por la que ha estado hospitalizada, el uso de vacunas, y lo vamos a ver en general, pero lo vamos a ver mejor cuando veamos lo del virus del papiloma humano y la utilización de vacunas para ese virus, cuándo, cómo, por qué, a quienes no, a quienes sí, etcétera, o en quienes realmente funciona, en quienes no, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso también hay que preguntarlo. Ya ustedes mencionaban los antecedentes quirúrgicos, cualquier procedimiento quirúrgico, sea obviamente donde nos basamos más nosotros son los ginecológicos. No sé si no le hayan quitado algún tumor en algún anexo o en algún ovario, o si no tenga algún ovario, o si no tenga alguna trompa, pero también en general, si le hicieron algo en mama, un fibroadenoma, si tiene apéndice, vesícula, o sea, todo, cualquier cirugía de cualquier tipo, es importante preguntarlo. Y si no hubo complicaciones durante el evento quirúrgico, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ustedes lo conocen, revisión por sistemas pulmonar, digestivo, cardiovascular, urinario, vascular, neurológico. No, en particular en ginecología nos centramos mucho en el factor endocrino, pero sí tratamos de ver de acuerdo al motivo de la consulta todo esto, inmunitario, que ustedes ya conocen. En mama, si no hay masas, si hay, que ya dijimos, la galactorrea es un signo muy importante no nada más para patología de mama, sino para muchos otros trastornos ginecológicos. Si no hay dolor, y si ese dolor en mama tiene que ver con su menstruación, o sea, hay mujeres que es muy cíclico el problema, o sea, no, sí, doctor, yo tengo pues dolor cuando voy a menstruar, ¿no? O siento las manos mucho más sensibles cuando voy a menstruar, ¿no? Pero después de la menstruación o en otra etapa del ciclo no tengo ninguna sintomatología. Que a mí mujeres que, doctor, no tiene nada que ver mi menstruación, yo tengo dolor todo el tiempo en los pechos y por eso vengo a la consulta, ¿de acuerdo? Y bueno, también investigar antecedentes familiares, y eso lo hacemos desde que preguntamos antecedentes heredofamiliares, si no tienen problemas ginecológicos, ¿no? O antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de tumores benignos de mama en la familia, antecedentes de mastalgia o algún tipo de secreción a través de los pechos a nivel familiar, no nada más de ella, sino de la mamá, de tías, abuelas, hermanas, etcétera. Siempre, y bueno, lo vamos a estar viendo, el ejercicio es muy importante desde el punto de vista ginecológico. Si una mujer hace ejercicio o no es muy importante y cambia mucho el pronóstico, el tratamiento o el tiempo de tratamiento. Hábitos alimenticios. Muchas veces como médicos no somos muy dados a preguntar eso, pero lo ideal es sí investigarlo, porque a lo mejor, oiga, ¿qué tal come? No, bien, doctor. Y oiga, nada más nos preocupamos así por como cuánto, no desayuna mucho o no come mucho, lo que a lo mejor para ella puede decir que no come mucho, cuando te dice exactamente lo que come, dices, ah, cabrón, si yo me tragara eso, pues sí, también estuviera igual, como de 100 kilos, ¿no? O no, casi ni desayuno, me echo nada más 3, 4 huevitos, 2, 3 panes, cosas por el estilo, ¿no? Hay que investigar bien hábitos alimenticios. Abuso de drogas, eso también a veces es muy complicado. A veces se los dice directamente la paciente, sí, pero sí, siempre hay que tratar de interrogar eso, la utilización de drogas en la mujer que llega con algún trastorno ginecológico. Y eso también va más a la pauta de que les digo que a veces es mucho más fácil el interrogatorio cuando la mujer está sola, no con la pareja, o no con la mamá, o no con el papá, o sea, porque a veces eso es complicado preguntarlo, inclusive pues, si están acompañadas muchas veces omitimos este tipo de preguntas hasta que está sola, hasta que podamos estar sola con ella, a lo mejor interrogamos ese tipo de cuestiones. El consumo de alcohol, lo preguntamos, y no nada más es
si consume o no, sino la cantidad, qué tan frecuente, etcétera. El tabaquismo, lo mismo, que vamos a ir viendo todo el curso, es parte importante para algún tipo de patología, inclusive hablando de infertilidad, la mujer que fuma tiene ciertos problemas a nivel del factor tubo peritoneal o inclusive el factor endocrino, o sea, factor ovular, etcétera. El estado civil, miren, lo preguntamos y sí hay algunos estudios con algunas patologías que yo, bueno, a veces no se le encuentra mucha relación, pero quieras o no, sí tiene que ver mucho con, más que el estado civil, la relación y lo que decíamos hace rato, el, el, el qué tan bien están con las parejas, porque les decía que muchas veces el estrés o la angustia o el problema con la pareja puede desencadenar en muchos problemas desde el punto de vista hormonal. La duración del matrimonio también es importante. Lo que ya mencionábamos y que mencionaban ustedes, los antecedentes sexuales, número de parejas, uso de anticonceptivos, se utiliza ciertas protecciones contra enfermedades de transmisión sexual, o sea, sobre todo métodos de barrera como son el preservativo masculino o el preservativo femenino, que aquí en nuestro país casi no se utiliza, pero que ya lo vamos a ver en anticoncepción, que puede proteger o protege mucho más contra enfermedades de transmisión sexual. Antecedentes relacionados con la actividad laboral, si no hay a qué se dedica la mujer, si no hay mucho estrés en la cuestión laboral. Hay mujeres que, por ejemplo, cuando estudian y que están en la universidad, por ejemplo, y que llegan las épocas de examen y caen de repente en trastornos menstruales o en amenorrea o en algún tipo de problemas de esos, ¿no? O bajan mucho de peso sin causa aparente. Obviamente hay que tratar de investigar también abusos sexuales o malos tratos físicos o psicológicos, que les digo que a veces eso es muy complicado y a veces si tratamos o si identificamos ese tipo de trastornos necesitamos el apoyo de otro tipo de especialistas con estas mujeres. Los antecedentes familiares, pues obviamente es de lo primero que preguntamos muchas veces, ¿no? Y bueno, obviamente de lo más frecuente, y sobre todo aquí en nuestro país, ¿qué enfermedad es la más frecuente? Diabetes. Es muy, o sea, casi todas las mujeres actualmente tienen algún familiar diabético, ¿sí o no? O sea, si ahorita, por ejemplo, de ustedes que son 40 o 45, no sé, les preguntara cuántos o quiénes de ustedes no tienen algún familiar diabético, serían pocos los que me dicen, yo la verdad es que no tengo un familiar diabético. La mayoría en nuestro país tenemos una carga genética para diabetes tremenda en nuestro país. Es la enfermedad más importante que tenemos, ¿no? Y desgraciadamente la que muchas veces o sea, las complicaciones es lo que da en la torre más a nuestros paisanos, ¿no? A nuestros familiares, etcétera. Entonces, realmente conocemos, lo que deberíamos conocer como médicos más es la diabetes. O sea, saber hablar sobre diabetes sería algo para como nosotros como médicos conocer lo más sobre diabetes que se pueda, diabetes en todos los aspectos. Nosotros como ginecobstetras, bueno, desde el punto de vista ginecológico es muy importante los antecedentes familiares de diabetes y desde el punto de vista obstétrico porque pues está muy relacionado también con desarrollar diabetes gestacional. Pero pues muchas veces no nos centramos mucho en esto y es importante los antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, disfunciones tiroideas, cánceres, sobre todo desde el punto de vista ginecológico, cáncer ginecológico, o sea, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, pero hay que investigar de todo, y obviamente también enfermedades quirúrgicas significativas en otros miembros de la familia, pero sobre todo antecedentes familiares, y eso pues lo tienen bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que aquí en México, pues casi todos, aquí en las familias grandes, ¿no? Lo que dicen ahí, pues, o sea, a fuerza en las familias grandes hay un médico, un sacerdote, un maricón y un diabético, ¿sí o no? Y un contador. O sea, en las familias grandes siempre hay así, algunos. Entonces, diabéticos siempre, o bueno, muchas de las pacientes que veamos, vamos a encontrar algún diabético, ¿no?
Miren, en donde sí cambia es la cuestión de los adolescentes. Ahí sí, sí, obviamente ni el interrogatorio es adecuado en algunos aspectos que hacerlo solo, pero en otros sí, o sea, ahí puede cambiar, ¿eh? En- ya vamos a hablar sobre cuando vemos anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Eh, la edad promedio, por ejemplo, en que empiezan vida sexual nuestros adolescentes. Ahí también es el lugar donde ustedes se desenvuelvan. Por ejemplo, en el hospital universitario, pues obviamente, este, como los derechohabientes en teoría tienen un nivel socioeconómico mayor, pues casi no vemos, hablando de embarazo, por ejemplo, o sea, sí las tenemos, pues, pero no casi no vemos como el volumen de adolescentes embarazadas que vemos, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. Yo también trabajo en el Hospital del General Zona Norte, en obstetricia, y puta, ahí de todas las que ves embarazadas, no sé cuántos, el 50% son menores de 18 años. Y hay mujeres de 18 años que es gesta 2 o gesta 3. Entonces van en chinga. Entonces es importante ahí con los adolescentes sí tener un poquito de más cuidado, pero afortunadamente cada vez están llegando más adolescentes a consulta ginecológica como tal, sea como para asesoría anticonceptiva, sea para la cuestión del embarazo, que eso no sería lo ideal obviamente, o para infecciones de transmisión sexual. Inclusive ya en todos los hospitales hay una clínica del adolescente, porque el ginecólogo o el médico que atiende esa clínica del adolescente debe saber cuáles son las necesidades específicas de los adolescentes, dar importancia o gran importancia a la confidencialidad, sobre todo les digo cuando se realice anamnesis o el interrogatorio. Entonces hay algunas cosas que sí podemos preguntar en frente de la mamá y hay otras que no, obviamente. Y esas pues obviamente las tenemos que preguntar ya cuando esté un poquito más aislada o que podamos hablar con ella, nada más con ella en particular. Bueno, hay que ver y lo vamos a ver con la cuestión de la pubertad, la sexualidad, la autoestima y la percepción que tiene hacia ella, ¿eh? Porque ya lo vamos a ver inclusive con la diferenciación sexual, que hay problemas cuando hay percepción no apropiada hacia su propio cuerpo. Bueno, a ver, ¿qué más? Lo que quería ver también con ustedes en este aspecto es la exploración ginecológica, que ya lo comentaban sus compañeros, pero es muy importante hacer una exploración de abdomen, una exploración pélvica y exploración de tórax y mamas en forma adecuada. La exploración ginecológica, pues obviamente ustedes lo saben, no nada más el ginecólogo lo hace, es un procedimiento médico muy frecuente, pero obviamente es de los más incómodos. Entonces, es importante ver que la mujer esté lo más cómoda posible que se pueda cuando nosotros hagamos ese tipo de procedimiento médico, o sea, o esa exploración ginecológica. Y como mencionaron sus compañeras, cada cosa que hagan con la paciente desde el punto de vista ginecológico hay que explicárselo primero. Le voy a hacer esto, voy a introducir esto, voy a revisarla así. Hay que irle explicando todo lo que se va haciendo. Y también, si produce dolor, dígamelo, etcétera. Ya lo mencionaban, de preferencia la presencia además de un acompañante de sexo femenino, o sea, la enfermera. Por ejemplo, en el hospital es muy común que si un doctor, una residente, un residente va a explorar a una paciente y le dice a la interna, vente para acá, ¿no? Y vente para acá, y entonces acompáñame a explorar a la paciente, ¿no? Entablar un diálogo con la paciente, ya dijimos que es muy importante que la paciente dé su punto de vista, les explique bien qué es lo que está sintiendo y qué es lo que espera. Y bueno, obviamente eso registrarlo en el expediente. En la exploración de abdomen, bueno, la paciente está en decúbito supino, los brazos apoyados al cuerpo. Hay que respetar o tratar de respetar siempre su pudor, tapar
mamas, y obviamente del pubis para abajo cuando estemos explorando abdomen. En la inspección, pues hay que ver forma, volumen, estado de la piel, de los tegumentos, si tiene cicatrices de cualquier tipo, ver por qué tiene ese tipo de cicatrices, etc. A la palpación, pues obviamente estado de la pared abdominal y de los tegumentos, si hay dolor o no, si hay mayor sensibilidad en algunos lugares o no. Si hay dolor, localizar bien el sitio donde inició el dolor y después donde se vaya el dolor, si se va hacia algunos otros lados, si se va hacia la espalda, si se va hacia las extremidades inferiores, hacia el tórax, etcétera. El tamaño, la movilidad, si hay alguna masa, si es de consistencia blanda, si es de consistencia dura, etcétera. Ya la percusión, pues obviamente delimitar áreas, detectar presencia de líquido, a la auscultación, no es deuda, es duda de embarazo. La motilidad peristáltica del intestino es muy importante, hay que eso, con el estetoscopio es importante también escucharlo adecuadamente. Lo que ustedes ya mencionaban, tras la exploración, palpar ganglios inguinales o protrusión de ganglios, si hay líquido libre en abdomen, bueno, eso ya con otro tipo de cuestiones. Si se palpa alguna tumoración a nivel pélvico, quistes de ovario, o si es secundario a miomas, que los vamos a ver después. Y bueno, no se ve muy bien, se ve un poco borroso, pero no se vale que en la exploración ginecológica, como a veces le escriben algunos médicos, ¿no? En abdomen inferior, hay que delimitar bien los 9, o sea, hacer bien delimitar bien los 9 partes del abdomen desde el punto de vista propedéutico, ¿no? El epigastrio, los hipocondrios, sea derecho e izquierdo, luego el mesogastrio y los lados flanco izquierdo y derecho, y abajo el hipogastrio, y de un lado fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la tumoración? En fosa ilíaca izquierda, en hipogastrio, en fosa ilíaca derecha, en mesogastrio, en flanco, en hipocondrio izquierdo o derecho, porque de acuerdo a eso es que nos va a ayudar mucho más a hacer un diagnóstico adecuado y obviamente implementar una terapéutica mejor. Y la exploración pélvica, que es, les digo que de lo más a veces complicado, pero que bueno, en ginecología es muy, muy importante, está indicada a cualquier edad. Una, si se observa sangrado anormal, si hay algún tipo de sintomatología pélvica, dolor, secreción, dudas sobre el desarrollo sexual, lo vamos a ver cuando veamos pubertad, o si va a iniciarse inclusive la actividad sexual. En la adolescencia suele realizarse a los 18 años o cuando se inicia actividad sexual. Aunque, repito, cuando veamos pubertad habrá mujeres o niñas que todavía no han iniciado vida sexual y que tengamos que explorar, no pelvis, pero sí genitales. Se deben de repetir cada año y se debe incluir una citología. Papá Nicolau, ya lo vamos a platicar mejor cuando veamos cáncer cervicuterino. Además de un cribado de cáncer de mama, y ahí depende también de la edad, vamos a verlo mejor cuando veamos patología benigna de mama, pero también, además de la exploración, por ejemplo, la mastografía, pero eso depende de cada mujer, es ideal para mujeres arriba de 40 años. En mujeres menores de 40 años es mejor, si ustedes van a pedir un estudio de imagen de mama, pedir un ultrasonido de mama. Y eso lo vamos a ver por qué. Entonces, describir todos los procedimientos antes de realizarlos. Por favor, nunca exploren una paciente y, por ejemplo, introduzcan un dedo o el espejo vaginal antes de que le digan que lo van a hacer. No, no, no. Porque inclusive ni les va a permitir que la informen adecuadamente. Lo ideal es que ustedes vean a la paciente. Debe ser de la manera de que ustedes estén y que ustedes vean a la paciente. Para que, porque es muy importante durante toda la exploración. Para que sea adecuado la empatía con la paciente, pero además que ustedes vean cómo está comportando la paciente, o sea, que
a veces no les dice que tiene dolor o lo que sea, y sí lo está teniendo. Etcétera. Todo lo que vean, todo lo que hagan, todo lo que encuentren, ahí está diciendo la paciente. Es muy importante. Toda la colposcopía que vamos a ver. En decúbito supino, pues obviamente el material que se necesita, la mesa debe ser adecuada, con pierneras, lámpara, guantes, cubrebocas, gel, o sea, son muchas cosas. Ya ustedes mencionaban algunas cuestiones de que al momento de la exploración inicial debemos de ver todo desde el monte de Venus, vulva, clítoris, himen, otras. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Doc. Sí, ya es Ah, que bueno. se estaba escuchando raro, pero ya volvió a la normalidad. Bueno. Entonces, deben estudiar todo esto, que les digo que los vamos a ir viendo mejor. ¿Sale? A ver. Ahora miren, cuando ustedes vayan a hacer una exploración instrumental con el espejo vaginal, se habla de humedecer un poquito el espéculo, pero normalmente lo que utilizamos es lubricaína. Y bueno, ahí depende el cómo quieran explorarla. Normalmente, o cómo se acomoden. Se puede tomar el espejo con la mano derecha y obviamente con la otra en el guante abrir un poquito los labios y para poder introducir el espejo adecuadamente. Normalmente se introduce de manera oblicua, aunque les repito, lo más importante acá es ver el tipo de espejo, es decir, no para todas las mujeres, hay diferentes tamaños del espéculo vaginal, no van a introducir un espejo grande para una mujer donde ustedes vean el introito vaginal pequeño o en una mujer adolescente que no ha tenido hijos, etcétera. Entonces hay que tener también diferentes espejos o tamaños de espejo vaginal para que logren identificar bien lo que están buscando, logren visualizar bien todo, pero tampoco producir más problema para la mujer. Entonces se introduce oblicuamente y después se rota hacia plano horizontal y se abren lentamente cuando se llega a la cúpula vaginal o hasta el cérvix. Hay que evaluar el cérvix uterino y se debe evaluar tamaño, forma, integridad, color, estado de la superficie, forma del orificio cervical externo. De la vagina, su coloración, apariencia, y si hay secreciones o no, si hay tumoraciones o no, o sea, son varias cosas. Y la exploración bimanual, pues obviamente se realiza con el dedo índice y el dedo medio, y permite definir la posición, el tamaño, forma, consistencia y grado de movilidad del cuello uterino. Pero vean, esto es lo importante, cuando ustedes hacen la exploración bimanual y empujan el cérvix hacia abajo, el útero se levanta hacia el abdomen y entonces es mucho más fácil que con la otra mano delimiten el útero en su forma, en su consistencia, en su tamaño, si hay presencia de tumoraciones o no, y es mucho más fácil que palpen los anexos. Hay que empujar el cérvix hacia abajo para que se levante el útero, sobre todo esos úteros que están en retroversoflexión. Y sobre todo si la mujer está gordita, a veces es difícil delimitar bien el útero, pero hay que tratarlo de hacer. Así, o sea, empujando el cérvix hacia abajo y con la otra mano palpar el fondo del útero, tomarlo al fondo del útero. Y obviamente al palpar los anexos, hay que irnos hacia un lado y hacia el otro, hacia el lado derecho e izquierdo, y van a palpar los anexos. De acuerdo a la edad de la paciente, es que se deben de palpar los anexos o no. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas no debemos palpar anexos. Digo que eso lo vamos a ir viendo. Y lo que mencionábamos con nuestros compañeros, si ustedes introducen el dedo índice en la vagina y el dedo medio en el recto, es muy útil para tocar parametrios y ver problemas de oncológicos. Eso lo hacemos mucho en oncología ginecológica para cáncer cervicuterino invasor
o algún otro tipo de cáncer. Pero también nos puede ayudar mucho en mujeres que, por ejemplo, queremos tocar un poquito mejor o que se nos dificulta nada más por vía vaginal tocar el útero y los anexos. También puede ser una forma de que lo toquemos mejor a través del recto. Obviamente, esto es muy molesto para la paciente. Entonces sí necesitamos que obviamente lo autorice y explicarle bien cuál es el procedimiento que vamos a hacer. En mujeres que, por ejemplo, no han tenido vida sexual y que es necesario hacer o delimitar el útero y los anexos, o tratar de hacer o delimitar bien útero y anexos, pues no ha tenido vida sexual, el himen está intacto, entonces se puede hacer el tacto por vía rectal exclusiva. Pero pues obviamente les digo que es complicado, o sea, tiene que tener una autorización ahí importante de la mujer y porque pues sí es molesto. Obviamente, de tórax y mamas, bueno, ya mencionaban, lo vamos a ver, les digo, un poquito más detallado cuando veamos patología benigna de mama, pero bueno, en el tórax hay que ver, conocer el funcionamiento respiratorio, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ustedes ya lo saben hacer, descartar fenómenos agregados, auscultaciones de área pulmonar, etcétera. Pero en mamas, les digo, es una parte importantísima en ginecología. Se inicia con el interrogatorio y efectivamente, como decían unos compañeros, primero la paciente sentada o de pie y después ya en decúbito supino. Palpar cada cuadrante con las yemas, pero no como si estuvieran, luego he visto a algunos médicos como si estuvieran en máquina de escribir, así nada más haciendo los pinches deditos. O sea, palpar bien con todas las yemas de las manos, comprimir pezones, y obviamente finalizar con descripción de resultados y recomendación de autoexploración. Aquí hay varias formas. Se puede hacer de acuerdo a los 4 cuadrantes, en forma radiada o en forma circular, del pezón hacia afuera o de afuera hacia el pezón. Es como ustedes se acostumbren, pero el chiste es abarcar todos los cuadrantes de la mama. Y obviamente mencionaban, bueno, aquí hay algunas cuestiones, por ejemplo, si hay vello axilar, si hay vello intermamario, periareolar, la forma, volumen, superficie y simetría de las mamas. Es muy importante que casi todas las mujeres tienen asimetría de mamas, pero eso es de por sí. La mama izquierda generalmente es mayor que la derecha y eso tiene que ver con los ligamentos que sostienen las mamas. Presencia de protrusiones en senos, la retracción de piel o piel de naranja, que es básica para cuestiones oncológicos, si hay enrojecimiento o hipertermia local, ulceraciones, si hay aumento en la red venosa superficial, todo ese tipo de cosas son muy importantes verlo en la exploración de mamas. Y es primero verlo con la paciente generalmente sentada. Ya lo mencionaban, a veces levantando los brazos o poniendo sus brazos en su cadera y moviéndose de un lado hacia otro a ver si no hay retracciones o cambios en la piel o en el pezón. Obviamente la dinámica es cuando contrae los músculos pectorales o cuando se lleva las manos a la nuca, o les decía yo de las manos a la cadera. Y lo que ya mencionaba sus compañeros, cuando exploren mamas hay que palpar hueco axilar y hueco supraclavicular. Inclusive empezamos muchas veces desde el cuello para ver si no hay ganglios. Es muy importante. ¿Sale? Y lo que decía yo, bueno, hay que explorar los 4 cuadrantes y explorarlos adecuadamente y ver si no hay eh, algún tipo de problema a nivel de pezón o secreción a nivel del pezón, etcétera. Y repito, nunca se les olviden los huecos axilares o huecos supraclaviculares. Bueno, obviamente, si hay tumoraciones, si los tumores son duros, fijos a planos profundos, muchas veces, y mal delimitados, muchas veces nos puede hablar de algún problema de cáncer o tumor maligno.
Cuando es de consistencia fibrosa o elástica, pues generalmente son fibromas. Cuando es blanda e irregular, pueden ser displasias. Pero esto no es siempre es así, ¿eh? Hay que tratar de identificar bien el tipo de tumoración que hay en mama y de acuerdo al tipo de tumoración que hay en mama, ver si se toman biopsias o biopsias dirigidas o otro tipo de estudios de imagen o de estudios de sangre, que ya lo vamos a ver. La técnica de la autoexploración, bueno, eso no lo vamos a ver un poquito después, para que ya terminemos con esto. ¿Tienen alguna duda de esto, mis doctores? Lo vimos muy rápido, pero realmente lo vamos a ir viendo con cada patología. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, todo claro. No, doctor. Ninguna. Bueno, Doc, bien. Todo bien. si por ejemplo la mamá de la paciente está como muy, ay, ¿cómo le explico? Si la paciente tiene como intención de decir lo que le estamos preguntando, sea referente a su vida sexual, pero la mamá es como un impedimento, ¿le podemos decir que se retire? No, mira, ¿sabes lo que? Bueno, es complicado si es adolescente, si es menor de 18, no le puedes decir, porque la mamá te puede decir, no, ni madres, no me voy, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es, bueno, interrogarla. Si ustedes ven que es complicado preguntar ese tipo de cuestiones, lo hacen cuando ya estén a solas con la paciente y muchas veces cuando es el momento, cuando la pasan a explorar acompañada de alguna otra doctora o médica o enfermera, etcétera. ¿Sabe qué? Me permite explorarla. Y ahí en corto pueden preguntarle algunas cosas que ya te van diciendo. O sea, por ejemplo, es muy común que estando así la niña, la adolescente, o sea, 16, 17 años, por ejemplo, ¿no? Y llega por, no sé, alguna patología de mama o algún tipo de flujo, no sé. Y bueno, lo que pregunta es, oye, ¿ya iniciaste vida sexual? Y lo primero que ves cuando así se saca de onda es que voltea a ver a la mamá, ¿no? Y la mamá también se voltea a verla a ella, así como diciendo, a ver, ¿qué dices, hija de la chingada? Y entonces dice, no, yo hasta medio se persina, ¿no? La chamaquita. No, yo no, doctor, no. Pero ya cuando la pasas a explorar, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿ya iniciaste vida sexual? Ya no, pues sí, y ya como que te empieza a decir ya como que un poquito aislada, pero el hecho de que se retire, sí es complicado, a menos de que la misma adolescente, lo sugiera. O sea, por ejemplo, hay cada vez más adolescentes que ahorita, cuando la vas a explorar o cuando la vas a interrogar, oye mamá, ¿me permites hablar con el doctor? ¿No? Y bueno, ahí normalmente sí le decimos a la mamá, sí, sabe que permítanos tantito, le vamos a hacer unas preguntitas, etcétera, y ya es mucho más fácil. Pero hay mamás que sí todavía son muy complicadas en ese punto de vista, ¿eh? Sobre todo cuando van a... Pero si ya la llevan al ginecólogo, generalmente puede ser mucho más fácil, por algo la están llevando, pues. Entonces es mucho más fácil que ya una vez que estés a solas bueno, no a solas, sino con alguna enfermera, etcétera, te pueda decir algunas cosas la paciente, ¿eh? Ok, perfecto, gracias, Doc. Sí, es complicadón a veces el interrogatorio, ¿eh? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, lo mencionaban que indistinto el sexo de la doctora o el doctor, ¿eh? Pero sobre todo con los varones, tengan mucho cuidado al interrogar y al explorar a cualquier tipo de paciente, no nada más adolescentes, ¿eh? Sí, trátense de acompañar siempre de alguien, pero sobre todo explicándoles bien las cosas, y bueno, diciéndoles lo que les están haciendo y lo que les van a hacer y por qué lo están haciendo, etcétera. ¿Sí? Sí, Doc. ¿Alguna otra cosa? Si no es así, ahí les van los casos clínicos. Ya son más de las dos, pero ahí les van los casos clínicos. ¿Tienen con qué apuntar? Sí, doctor. Órale, a ver, están en su consultorio y les llega una pareja. El motivo de la consulta es porque no se han embarazado. Ese es el motivo. O sea, porque no se han embarazado nunca. O sea,
Ya llevan 4 años casados y no se han embarazado. Ella tiene 26 años. Fíjense, 26 años, ¿eh? Lleva 4 años de casada y no se han embarazado. Es por lo que llega con ustedes. 26 años. Ella mide 1,70, o sea, es altita, y pesa 62 kilos. ¿De acuerdo? Al momento que le hacen el interrogatorio, que ya vimos todo lo que le hacen, la chingada, pero lo más importante es, llegan a los antecedentes ginecobstétricos y le preguntan, oiga, su primera menstruación o menarca, ¿cuándo fue? Y les dice, no, doctor, yo nunca he menstruado. Ah, ¿nunca he menstruado? No, no sé lo que es eso. Entonces, chinga. Y hasta ahorita, pues que no me puedo embarazar, pues ya fui con el doctor. Pero antes le valió pilín. Entonces, nunca ha menstruado. La exploran y encuentran mamas con un Tanner 3. Lunas está bien, yo creo. Tanner 3. Entonces, ya desde ahí empiezan a estudiar lo del Tanner. Y otra cosa que les llama la atención es que tiene ausencia de vello púbico y axilar. ¿De acuerdo? No le ven nada de vello púbico ni axilar. Oiga, ¿usted se rasura? No, doctor, nada. Le hacen una exploración bimanual y no le palpan cervix. Solo vagina que termina en fondo de saco. No le palpan cervix ni le logran palpar útero, a pesar de que está delgada. ¿De acuerdo? Ella no tiene secreción a través de los pechos, no refiere tampoco secreción vaginal, ni molestias vaginales, ni dispareunia. ¿Qué otra cosa quieren saber de esa paciente? Y bueno, llega con su esposo, su peor es nada, que ya saben, un moreno chaparro, ya saben que los morenos chaparros son cabrones. Entonces llega con su moreno chaparro, que es su esposo. Y él aparentemente sano, también de su misma edad, sin que fume, ni que beba, ni nada. Todo un pinche santo. Y ella tampoco fuma, ni toma, ni nada. ¿Quieren saber algún otro antecedente de ella? ¿Tiene algún dato físico ella como para poder pensar en algún síndrome de Turner, por ejemplo? Ninguno. Ahí vamos a platicar. ¿Tú quién eres? Mayra Espejel. Órale, para que me acuerde el viernes y te pregunte. Pero entonces no hay ninguno, Mayra. ¿Algún otro antecedente de problemas genéticos en la familia? De lo que sea. Ninguno. No antecedentes familiares. Tiene el abuelo paterno diabético nada más, pero ningún otro antecedente familiar. Ellos vienen de por ahí. ¿Hay alguien de Tecamachalco? Pero viene de por allá. ¿Alguna otra pregunta de esta mujer? ¿No? A ver, ¿Se ha segundo caso. realizado algún ultrasonido? ¿Eh? ¿Tienen otra pregunta? Si se ha realizado algún... Sí. ¿Se ha realizado qué? Un ultrasonido. Nada. Es la primera vez que llegó con ustedes. Entonces lo que quiero primero es que hagan un diagnóstico clínico, ¿eh? Los Van al genitales. interrogatorio y a la exploración. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Los genitales externos se ven desarrollados? Sí. Bueno, solo el Tanner de la mama es Tanner 3 porque tiene areola hipopigmentada y pequeña. ¿De acuerdo? Pero genitales normales. ¿Algún problema de hipertensión o cardiovascular? Nada. Ninguno. TA 110/70
y frecuencia cardíaca de 68, respiratoria de 17, temperatura normal, 36 grados. Le ponen las enfermeras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya está? ¿Todos en su familia son altos de la mujer? Sí, bueno, ella refiere ser la más alta. Tiene 2 hermanos, hombres, pero de los primos, ella en mujeres es la más alta. Pero de ahí en fuera no otra cosa. Ok. ¿Alguna otra pregunta de esta? Si no, mira, segundo caso, así rápido. Les llega otra paciente de la misma edad, 26 años, y con el mismo tiempo de buscar embarazo. O sea, 4 años, 3, 4 años casada sin embarazo. Mismo problema, no ha podido embarazarse y mismo problema, nunca ha menstruado. Ella mide 1,60 y pesa 58 kilos. A diferencia de la primera, esta tiene un Tanner 4 en mama y esta sí tiene Tanner 5 en vello, o sea, sí tiene desarrollo de vello púbico y axilar, normal, de mujer adulta. La otra, pues es que les dije que no tenía ni vello púbico ni axilar y no se rasuraba. ¿Sale? También la exploran y también no le logran palpar cervix, solo vagina corta terminando en fondo de saco. ¿De acuerdo? Nunca menstruado. Tiene antecedentes familiares de diabetes por los ambos padres. No cánceres ginecológicos, les prueban mama normal, no secreciones. ¿Alguna otra duda de esta? ¿También es primera consulta? Sí, no, es la primera vez que llega con ustedes, las dos. Y también llega con su peor es nada, también. Pero no era moreno chaparro, era normal, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene hirsutismo? No, realmente no. Ella de por sí es velludita, o sea, sí es toda la familia velluda. Y no, o sea, ella no lo refiere, siempre ha estado velluda de los brazos, de las piernas, pero no, nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a ver, tercer caso. Están. Bueno, Ajá. nada más así como por pura pregunta, si jamás ha tomado algún anticonceptivo o algo así. Nada, ninguna de las dos. Está bien. Se estuvieron cuidando al principio, con preservativo, pero realmente ningún otro tipo de anticonceptivo. Y les digo, ya tienen 3, 4 años buscando embarazo y nanáis. Ah, bueno. Y a ver, tercer caso rápido, ya es tarde, son rapidón. Nada más para que se lo y entonces me los mandan a ver qué opinan, a ver qué diagnósticos tienen ahí, algo muy leve, no me vayan a mandar así un bichirroyote, algo muy leve ahí al correo, ¿no? Tercer caso, están ustedes en la sala de partos, ya saben, a las 2, 3 de la mañana, bien chido, en la labor, ¿no? Y una multigesta. Y no, pues que le toca al interno, órale, pásate. Y ya ahí te sientan a atender el parto. Y llega así en chinga, pinche chamaco, casi la tose la mujer y lo expulsa. Y entonces llora el pinche chamaco, que la chingada. Y ¿qué es, doctor? ¿Qué es? Niño, les dice el pediatra, ¿no? Y entonces ya la pasan al pediatra y el pinche niño a toda madre. Y el pediatra lo que ve es dos cosas. Una, no le palpa testículos en las bolsas escrotales al chamaco. Pero dice, bueno, pediatra saben que puedes después descender los testículos y la chingada. No le pone mucha importancia, pero eso es importante. Y otra le ve el pene, a pesar de ser bebé, muy chiquito. O sea, como un micropene. Dice, bueno, pues a lo mejor se parece al papá, ¿no? Y entonces ya, ahí quedó.
Y entonces ya ustedes salen a decirle al esposo, ya nació su bebé, que la chingada. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Niño, pues a huevo, pues si los hombres hacemos hombres, que la chingada, ¿no? Y ya se va a emborrachar el papá. Y al rato el pinche chamaquito empieza a hacer, no empieza a dejar de comer, empieza a estar así como residente de primer año, así de posguardia, así todo hipoactivo, así todo madreado. Y los pediatras llegan, pues porque las enfermeras le hablan, oiga, no está comiendo y está así todo madreado el chamaco. Y se lo suben ahí con los pediatras a la UCIN y la chingada, y ven que tiene desequilibrio hidroelectrolítico y la chingada. Y bueno, apenas si lo salvaron porque ya se les iba a pelar de deshidratación el chamaquito. Ese es tercer caso. Lo que vamos a ver el viernes, o vamos a empezar a ver, o vamos a ver, entonces léanse sobre diferenciación sexual. Lean el tema de diferenciación sexual. Y leyendo el tema de diferenciación sexual, ustedes ya van a tener más idea para decir, este pinche chamaquito puede ser esto, o esta mujer puede ser esto, o esta otra mujer puede ser esto. Y a ver, ustedes me mandan antes de la clase lo que opinan de sus diagnósticos. No se vale mandarlo después del viernes, o sea, después del viernes a la 1, pues. Entonces, antes del viernes me lo mandan. Yo los veo y los platicamos antes de desarrollar el tema de diferenciación sexual, platicamos los casos. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Todos las apuntaron? Sí, Doc. Sí. Muy bien. Doctor, Órale, sí. pónganse a leer y así ya le vamos a entrar a lo chido, ¿eh? Entonces, pónganse a leer y vamos discutiéndolo el viernes. Sí, Doc, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Doc. Hasta luego. El viernes. Hasta luego. Gracias. Bye.